Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Mi nombre es Emilio Silva, yo pertenezco a una asociación que desde hace años está buscando desaparecidos en todo el territorio del Estado español. Es una de las razones que tiene que ver con el juicio que empieza mañana contra el juez Baltasar Garzón por su intento de investigar esos crímenes y de tratar de averiguar el paradero de esas 113.000 personas. Ese juicio tiene un antecedente que comienza el 14 de diciembre del año 2006, cuando por primera vez se debate la ley de la memoria histórica en el Congreso de los Diputados y un grupo de asociaciones se persona en la Audiencia Nacional para hacer una denuncia, dando unas listas de personas desaparecidas. Casi 2 años después, el 16 de octubre del año 2008, el juez Baltasar Garzón se declara competente en un sumario para investigar esos crímenes y hasta que un mes y unos días después se inhibe por una serie de pasos que se dan dentro de la audiencia para tratar de paralizar esa investigación. En mayo del año 2009 es admitida a trámite una querella contra él, con esta acusación de prevaricación por tratar de investigar estos crímenes. Y aquí estamos casi 2 años después, el día previo a que comience ese juicio, un juicio que de alguna manera tenía una puerta abierta desde la Ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor el 27 de diciembre del año 2007, y que tiene un anexo que dice, en su disposición adicional segunda, que dice que los interesados, independientemente de la ley, podrán tomar cualquier medida y acción judicial ordinaria o extraordinaria ante los tribunales españoles, ¿no? Que es lo que legítimamente ellos hicieron. Ante el reto al que, digamos, se enfrenta la sociedad española en estos días, ¿no?, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y con la consideración de numerosos organismos internacionales, como los 3 que están aquí representados, y su consideración de que una investigación por los derechos humanos nunca puede ser un delito, pues han llegado hasta aquí representantes de estas 3 organizaciones para personarse como observadores en el juicio y a través de la experiencia que han tenido en casos similares o ante delitos similares, pues quieren exponer cuál es su visión de lo que está ocurriendo con el juicio y con la necesidad de esa investigación aquí en España. Están en esta mesa, a mi derecha, Rick Brody, que es consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch. A mi izquierda está Hugo Relva, que es consejero jurídico de Amnistía Internacional, de la sección internacional de Amnistía Internacional. Y a vuestra derecha de la mesa está Pedro Niken, que es presidente de la Comisión Internacional de Juristas. Se trata de 3 organismos de los más, digamos, potentes que hay en cuestión de derechos humanos y que se han trasladado hasta Madrid porque consideran que lo que va a ocurrir a partir de mañana pues es importante, vamos a decirlo así, para la justicia universal, ¿no? Ellos van a hacer una pequeña exposición de cuál es su visión del juicio y de la causa que tiene que ver con Garzón por el tema de la memoria histórica y luego haremos un turno de palabras. Y el primero en intervenir, ¿sí? Pues será Hugo Relva.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes aquí con nosotros. Como acaba de decir mi colega, mi nombre es Hugo Relva, yo soy consejero jurídico de Amnistía Internacional en su Secretariado Internacional. Lo que quiero compartir con ustedes es, en primer lugar, que por principio Amnistía Internacional se abstiene en todos los casos de emitir opinión, de decir su parecer sobre los cargos que pesan sobre una persona objeto de una acusación. Esta es la regla para mi organización. No obstante, en el caso Garzón, habida cuenta de los cargos que pesan sobre él, eso constituye una excepción para la regla que tiene Amnistía Internacional y no podemos permanecer callados. El cargo criminal de iniciar una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado en este país es, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, sencillamente escandaloso e inaceptable. La ley de amnistía de 1977 de este país, desde nuestra perspectiva, no es o no dice lo que dicen que dice. La ley de amnistía de 1977 de este país amnistía los delitos de intencionalidad política. Y los españoles deben saber mejor que nosotros que esa fue una ley adoptada en su tiempo para liberar a las personas que estaban detenidas como presos políticos del régimen imperante con anterioridad al año 77. Es decir, esa ley no es aplicable y no puede impedir nunca la investigación de violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado. En segundo lugar, si el Tribunal Supremo interpretara que la ley de amnistía dice efectivamente que amnistía a los responsables de haber cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, desde la perspectiva, desde la opinión de Amnistía Internacional, esa ley es inválida, es nula bajo la perspectiva del derecho internacional y debería ser dejada de lado. Lo mismo, otro tanto, en relación a la prescripción de la acción judicial para investigar los crímenes cometidos en el pasado en este país. Nadie, ningún país está autorizado a establecer la prescripción de una investigación que versa sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado, cualquiera que sea la fecha de la comisión de los mismos. Este es un principio del derecho internacional que todos los estados deben respetar. Por otra parte, mi organización, Amnistía Internacional, considera que el proceso judicial contra el juez Garzón afecta la independencia del Poder Judicial de España. Reitero, este caso afecta la independencia del Poder Judicial de España. ¿En qué sentido? Dirán ustedes. Pues bien, es evidente que los jueces de los tribunales territoriales en España que estaban investigando los crímenes cometidos en la era franquista advierten este proceso judicial, sin lugar a dudas, como una amenaza, como un acto de amedrentamiento contra su independencia y les advierte la suerte que ellos pueden correr si continúan con esta investigación. La obligación que tiene España, como todo otro Estado, es la de investigar y perseguir a las personas responsables de haber cometido violaciones a derechos humanos en cualquier momento que haya sido, la de develar la verdad de los hechos y reparar a las víctimas. Esa es una obligación de derecho internacional que pesa sobre el Estado español. Y cuando digo Estado español, me refiero a su poder ejecutivo, a su poder legislativo y, naturalmente, a su poder judicial. Es decir, esta obligación de respetar el derecho internacional pesa también sobre todo el sistema judicial español. Por eso, Amnistía Internacional considera que los cargos que pesan contra el juez Garzón deben ser desestimados, deben ser dejados de lado y esta causa debe concluir lo antes posible. En resumen, Amnistía Internacional observa con mucha preocupación que de algún tiempo a esta parte en España se advierte, como ustedes saben, una restricción considerable al principio de jurisdicción universal que permitió en el pasado iniciar y en algunos casos concluir investigaciones por crímenes de derecho internacional cometidas en América Latina y también alguna que otra en África y en Asia. Y este proceso judicial es un elemento más que genera nuestra preocupación sobre cómo marchan las cosas
en este país. Vuelvo a reiterar una vez más, y con esto concluyo, para Amnistía Internacional el proceso judicial contra el juez Garzón debe ser desestimado, debe concluir y, lo reitero una vez más, es un proceso de naturaleza escandalosa. Muchas gracias. Bueno, ahora intervendrá Reed Brody de Human Rights Watch. Muchas gracias. Como dijeron, soy Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. Antes de trabajar con Human Rights Watch, tenía el honor de dirigir el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la Comisión Internacional de Juristas. Y me tocó participar en la elaboración de normas internacionales sobre la independencia de jueces y abogados. Y también me tocó acompañar y ayudar a jueces y abogados perseguidos, amenazados, hostigados a través del mundo. Un juez asesinado en Italia por investigar a la mafia. Un juez demitido en Senegal por inculpar a un exdictador. Un jueces asesinados en Colombia por investigar a paramilitares. Hoy en el Venezuela de Pedro Niken hay un juez encarcelado por haber decretado la liberación de un opositor de Chávez. Pero el caso Garzón es la primera vez que en una democracia consolidada se procesa a un juez por defender a los derechos humanos. Es la primera vez en la Unión Europea que un juez está siendo sometido a un juicio penal por aplicar el derecho internacional. Imagínense la reacción en España o en Europa si a un juez en Sri Lanka o Siria o en Chile o en Argentina se le hacía un proceso por intentar abrir fosas comunes. Pero en España hay amnistía. Bueno, en Chile y en Argentina también las había. Pero en estos y en otros países, jueces independientes, inspirados por el arresto del general Pinochet por mandato de Garzón, anularon o no aplicaron las amnistías. Hicieron avanzar el derecho por encima de la ley y las víctimas encontraron justicia. Y ahí reside para nosotros la paradoja del caso Garzón, que Garzón está siendo juzgado por intentar aplicar en España los mismos principios que logró promover con tanto éxito en el ámbito internacional. Ahora, se habla de la independencia del poder judicial. Esa independencia no es para el juez, es para la sociedad. O sea, es necesario para una sociedad democrática jueces que no tienen miedo de desafiar el poder cuando el derecho lo exige. En Chile, en Argentina, en otros países, las víctimas encontraron jueces independientes para aplicar el derecho internacional. La pregunta es si las víctimas del franquismo tendrían menos derecho de que las víctimas del pinochetismo. Procesar a un juez penalmente por fallos presuntamente erróneos y nosotros no pensamos que eran erróneos, pero imaginan que eran erróneos. Procesar a jueces por decisiones erróneas puede conducir a la timidez jurídica. Y por eso esas mismas normas internacionales suponen que a menos que existen circunstancias claras y convincentes, procesar a un juez por su actuación judicial atenta contra la independencia del Poder Judicial. El remedio para una decisión judicial supuestamente equivocada es apelarla y anularla.
como se ha hecho en el caso Gürtel y en el caso de memoria histórica, pero no en ningún caso procesar a un juez. El efecto de intimidación de este juicio ya se siente a nivel internacional. Uno de los casos que yo llevo es de las víctimas en Haití del exdictador Jean-Claude Duvalier. El juez instructor tiene que decidir ese mes si aplica la prescripción de 10 años en la ley haitiana o si aplica su obligación de investigar los crímenes de la dictadura de Duvalier. El juez, ese juez de Haití que estudió con Garzón en Estrasburgo, tiene sus ojos puestos en las represalias que aquí se están aplicando al juez Garzón. Él tiene sus ojos puestos y el mundo entero, los jueces y abogados del mundo entero, tienen sus ojos puestos en la Corte Suprema. Gracias. Y para terminar intervendrá Pedro Niken de la Comisión Internacional de Juristas. Buenos días. Gracias por su concurrencia tan nutrida. Presido la Comisión Internacional de Juristas, que es una organización que promueve la lucha por, básicamente, el Estado de Derecho, el imperio del derecho y los derechos humanos y la democracia. El juez es uno de los sistemas de anticuerpos del Estado. Cuando surge una fase patológica, cuando el Estado, en cualquiera de sus ámbitos, falla en la aplicación del derecho o en la aplicación de su Constitución o de sus obligaciones internacionales, el juez representa la reacción del propio Estado frente a esa fase patológica, del mismo modo que ocurre en el cuerpo humano. En materia de derechos humanos, existe además otro ámbito de anticuerpos, que es el ámbito de la protección internacional. La protección internacional de los derechos humanos es una gran conquista de la humanidad, surgida precisamente de la experiencia de la opresión, de los totalitarismos del siglo XX. En ese sentido, abandonar a un juez que aplica el derecho internacional en auxilio de las víctimas o de sus familiares de graves violaciones de los derechos humanos significa atentar, quebrantar profundamente uno de los pilares del Estado de Derecho. En el caso del derecho internacional de los derechos humanos, surge precisamente cuando los remedios internos no son suficientes, cuando las leyes internas son injustas, cuando las leyes internas son opresivas o las leyes internas impiden, o los actos del poder público interno impiden el disfrute de los derechos humanos o su garantía y su protección. El juez tiene por misión, como lo acaba de decir Rick Brody, el poner en práctica en el campo interno esas obligaciones internacionales. De acuerdo con el derecho internacional, un Estado que se obliga por cualquier obligación internacional, pero en particular por los derechos humanos, tiene que adoptar las medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivo dentro de su jurisdicción la protección internacional de los derechos humanos. Cuando las legislativas fallan, entre las medidas de otro carácter figura principalmente la acción de los jueces para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, cuando se han producido violaciones gravísimas que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto, los llamados crímenes de lesa humanidad, o los crímenes de guerra, o la tortura, cuando surgen estos delitos, la única posibilidad jurídica es el castigo. No es posible terminar esos hechos
terminar los efectos jurídicos de esos hechos por una vía distinta que la de su investigación y su punición. En determinadas circunstancias la punición puede ser imposible. Por ejemplo, si los delincuentes han fallecido, pero el deber de abrir una investigación penal por delitos de lesa humanidad no se extingue por el hecho de que sus hechores hayan muerto, porque los efectos del delito subsisten, el sufrimiento de las víctimas subsiste y la necesidad de investigar y de acceder a la verdad de lo ocurrido es un imperativo del derecho internacional y un imperativo de la conciencia universal. En ese sentido, para nosotros es extremadamente preocupante que al juez Garzón se le amenace con un castigo por la circunstancia de investigar este tipo de hechos que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. Como acaba de decir Reed Brody, el efecto de demostración que tiene este tipo de acciones sobre el sistema judicial, no solamente del país, sino incluso fuera del país, es tremendamente grave. El hecho de que un juez esté asustado, tema ser castigado por abrir una investigación de esta naturaleza, es tremendamente pernicioso para la democracia y tiende a destruir su sistema inmunológico, la efectividad de su sistema inmunológico. De manera que yo vengo de un país, lo recordaba Reed, donde hace poco, y hemos tenido con agrado, hemos recibido con agrado la solidaridad de numerosos cuerpos judiciales españoles por una juez que liberó a un prisionero que tenía más de 3 años preso sin haber sido juzgado y que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas determinó que debía ser liberado. La juez liberó a este juez y fue encarcelada, todavía está presa, tiene 2 años en prisión. Esto ha causado un gran escándalo universal y hemos tenido la solidaridad de distintas instancias españolas y europeas y de Naciones Unidas. ¿Por qué? No solo por el sufrimiento de la juez y por la injusticia del hecho, sino porque semejante tipo de actos destruye la independencia judicial en un país en la investigación de cierto tipo de crímenes, y si esos crímenes tienen relación con los derechos humanos, es extremadamente grave y peligroso para la población en su conjunto. Este es un tema que afecta incluso a quienes no parezca afectar directamente en la sociedad, porque toca a la defensa de la sociedad en su conjunto. Son valores fundamentales de la democracia, son valores fundamentales de la civilización democrática universal los que están en este momento en juego, y el juicio al juez Garzón porta un grave atentado contra estos principios. Nosotros nos acercamos a este juicio, pues, con espíritu de imparcialidad. Queremos observar el juicio y esperamos que la justicia española, que el Tribunal Supremo español aproveche la extraordinaria oportunidad que tiene para afirmar principios universales que son de la base de la Constitución española, de la Constitución Democrática Española, y que constituyen un punto medular de los compromisos internacionales de España en materia democrática y de derechos humanos. Nos acercamos, pues, con esa expectativa, con esa esperanza de observar imparcialmente. Pero esa imparcialidad no es neutralidad. No somos neutrales. Los valores que están en juego son valores fundamentales y son valores que tenemos la obligación de contribuir a defender y a expresar nuestra protesta si esos valores son mancillados. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar, yo estoy aquí como moderador, que creo que no hará falta moderarlo, pero vamos a pasar al turno de preguntas. Hola, soy Martín Rams de Berliner Zeitung de Alemania. Como sabéis, empiezan en total 3 juicios contra Garzón. Os estáis todos refiriendo a que empieza mañana. Sin embargo, me imagino que tendréis una valoración que abarca toda la estrategia contra este juez. Bueno, yo
Evidentemente estamos hablando sobre todo del juicio de memoria histórica, pero las circunstancias en torno de los 3 casos hacen sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en casos controvertidos. Human Rights Watch, y yo creo que las otras organizaciones aquí, no hemos adoptado, por ejemplo, en el caso Gürtel, una posición respecto a la legalidad de las grabaciones o si son justificados o no. Sin embargo, pensamos que si no fueron de acuerdo con la ley española, el remedio era, como se hizo en el caso, apelar y anular. Pero en ningún caso y que los casos de persecución penal a un juez debe ser reservado por los casos más graves. En el caso de Gürtel, las escuchas fueron puestas a petición de la Fiscalía, fueron prorrogadas por otro juez y cuando fueron anuladas había un juez disidente, o sea que varios jueces y varios actores de la justicia concordaron con la interpretación, errónea o no, del juez Garzón. Y los estándares internacionales son muy claros, que en ese tipo de circunstancia no se puede procesar penalmente a un juez por una decisión anulada sin intentar contra la independencia judicial. Mi pregunta en particular es para el señor Relva. Ha hablado sobre la ley de amnistía, diciendo que la interpretación de los jueces españoles es que la ley de amnistía elimina los delitos de derechos humanos, es una ley que no debería estar en vigor. Entonces quería preguntarle sobre los antecedentes del señor Garzón sobre la ley de amnistía. En el año 98, él rechazó el encausamiento del señor Carrillo por usando la ley de amnistía. El señor Carrillo había sido acusado de uno de los peores crímenes, quizá el peor crimen de la guerra civil. Es una persona que ahora tiene 96 años y aún está vivo. ¿Usted cree que si la ley de amnistía es rechazada en este juicio contra el señor Garzón, el señor Carrillo debería ser enjuiciado de nuevo? Mira, yo creo que en realidad no corresponde a Amnistía Internacional indicarle al Tribunal Supremo de España cómo debe interpretarse una ley española. Nosotros no somos expertos en el derecho de este país. Lo que yo he dicho que de una lectura sencilla de esa norma, la primera interpretación que nos surge a nosotros es que esa norma fue dictada con otra intención, con otro espíritu, y la letra misma habla de intencionalidad política. Y es claro que bajo el derecho internacional el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no son amnistiables. O sea, cualquiera de las dos posibilidades, o porque no es aplicable, o porque si sí lo fuera, debe ser dejada de lado y a nadie podría aplicársele la excepción de no ser juzgado por haber cometido crímenes de derecho internacional. Bueno, eso es precisamente lo que venimos a observar. No traemos un prejuicio. Efectivamente, el juez Baltasar Garzón ha sido una persona de mucha notoriedad en los medios, en España y en el mundo. En algunos casos, por hechos que francamente hemos aplaudido y que han contribuido a cambiar el derecho, como el caso del general Pinochet. Y que realmente ese arresto del general Pinochet en Inglaterra pone a pensar a muchos gobernantes que podrían estar cometiendo abusos muchísimo mayores de no ser por el temor que le surge de la reacción de la comunidad internacional y de la jurisdicción universal.
Hay gente que lo critica porque aparece demasiado en la prensa, pero eso para nosotros es completamente irrelevante. Puede gustarnos o no gustarnos su estilo, su apariencia, su forma de llevar. Eso no tiene nada que ver. Y si es eso lo que se está tratando de escarmentar al juez Garzón, pues realmente sería todavía mucho más inaceptable. Porque si eso estuviera prohibido por la judicatura, pues habría que abrir un expediente por hacer esas cosas, ¿no? Y que se defienda entonces de eso. Pero el llevarlo a un juicio penal por abrir una investigación sobre un deber inextinguible del Estado. Inextinguible. El Estado español está inextinguiblemente obligado a investigar los delitos contra la humanidad, según el derecho internacional. No hay forma de extinguir eso, sino haciendo la investigación. Quizás la investigación pueda no conducir a un resultado a pesar de haberla hecho escrupulosamente, pero el deber de investigar siempre va a existir. De manera que el castigarlo por eso, bueno, ya se ha dicho en esta rueda de prensa, es realmente escandaloso. Eso, francamente, no lo podemos aceptar. Los otros juicios, bueno, efectivamente hay que mirarlos de cerca. No tenemos posición sobre el fondo. En ese sentido, pues sí, somos neutrales también. Pero llama la atención que todo venga junto y que todo venga precisamente frente a un juez que ha iniciado este tipo de investigación que bueno, remueve efectivamente aspectos importantes de la historia de este país, pero que es un requerimiento imprescriptible de las víctimas y de sus familiares. Sí, yo creo que el juez Garzón ha hecho muchos enemigos. Es un juez que molesta, es un juez que incomoda, es un juez que cuestiona, pero justamente la sociedad española, el mundo, nuestros países precisan de jueces que incomodan, que molestan, que cuestionan, que eso es la esencia de un Estado democrático. No queremos jueces de sí señor, no queremos jueces que son subservientes al poder. Y yo creo que la reacción internacional es tan fuerte justamente porque se está viendo a un juez con valor, a un juez que sigue su interpretación de su deber como juez. Si Garzón fuese perseguido porque hacía su trabajo borracho, hacía cosas que yo veo que hay un juez en España, yo leí en El País ayer que justamente hay un juez de ese tipo. No, bueno, no estaríamos aquí, pero es, y claro que no queremos que eso sea en torno de la personalidad de Garzón, que yo veo que muchos de los medios españoles lo convierten en una cuestión personal, pero sí el valor de un juez es justamente una cosa que la democracia tiene que preservar y por eso estamos aquí. Quería aprovechar el vídeo que estás en la mesa y moderador para hacerte dos preguntas. Una, si tenéis pensado alguna forma de protesta, no solo mañana, sino a lo largo de todas las sesiones, de mañana sí. Y también me gustaría preguntarte cómo ha afectado desde que digamos, Garzón se inició de este proceso, cómo ha afectado, por el seguimiento que lleváis desde la asociación, a los trabajos que se desarrollan en distintas provincias para la búsqueda y la apertura de cosas, si tienes algún dato comparativo. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve, pues yo estoy aquí moderando. Nosotros vamos a hacer, digamos, vamos a plantear actividades que tienen que ver con las víctimas fundamentalmente. Yo soy nieto de un desaparecido y son quienes forman nuestra asociación y quienes van a seguir siéndolo, pase lo que pase en este juicio, quiero decir, porque
pueden empezar a dejar de no tener reparación si esto se convierte en una oportunidad, como han dicho aquí, para que una investigación por los derechos humanos nunca sea un delito. Y pues vamos a hacer seguramente un concierto homenaje con algunas víctimas y con gente, digamos, que está implicada en esto. Y con respecto a la inhibición, pues nosotros hemos seguido haciendo exhumaciones a partir de la inhibición. Aquí se ha hablado del miedo a los jueces y hubo una jueza en Benavente que justo iba a tutelar una exhumación en Santa Marta de Tera, un pueblo de Zamora, cuando fue admitida la causa de Garzón en el Supremo. Y bueno, pues digamos que titubeó, porque eso, como bien han dicho aquí, tiene mucho peso. A ver qué juez, después de estas medidas, va a seguir adelante. Y luego hay un conflicto de competencias que, bueno, está aquí José Antonio Martín Pallín, igual él lo puede explicar, pero hay distintas decisiones de los juzgados que se vieron afectados por la causa de Garzón, y eso es algo que todavía está por definir, ¿no? ¿Quién es la Fiscalía dijo que eran los juzgados locales, un poco, pues, quién tiene que ser el competente. Quiero decir, veremos si lo era o no Garzón, pero todavía está pendiente esa decisión. Buenos días. Entiendo que hay ya varias querellas en Argentina que han presentado las víctimas de aquí, los españoles, con casos del tiempo de Franco. Yo quiero saber si ustedes creen que ya hemos llegado al punto en que el deber de los juzgados argentinos es aceptar e investigar. O sea, que si creen que España se ha demostrado ya incapaz de hacer ese trabajo y, por lo tanto, ya el deber de otros es investigar. Bueno, es una pregunta, perdón, muy interesante la que tú formulas. Yo no estoy enteramente convencido de que las esperanzas de investigar los crímenes cometidos en el pasado en este país hayan fenecido. Creo que en gran medida esto está atado a la suerte del proceso contra Garzón, el que estamos ocupándonos hoy día. Yo tengo francamente esperanzas de que esta causa va a concluir con final feliz, que los cargos van a ser desestimados y que la investigación, con todo el retraso que ha sufrido, va a seguir adelante. Respecto de las investigaciones en mi país, yo tengo mis dudas. Estoy convencido de que en Argentina existen bases jurisdiccionales para investigar sobre bases de jurisdicción universal crímenes cometidos en otros países, pero creo que también hay un componente político muy importante. Todos conocen la causa del franquismo en Argentina, que ha progresado relativamente bien, pero pocos conocen que en Argentina hay una causa anterior, basada en jurisdicción universal, que es una causa de Falun Gong, que es una secta de practicantes chinos, que se abrió sobre bases de jurisdicción universal, cuya base jurisdiccional no fue discutida, fue admitida, y luego de una presentación muy extensa de la embajada china en la causa judicial, fue concluida en un día. Sí, así que yo tengo mis reparos del grado de independencia que pueda tener el Poder Judicial en mi país cuando se trata de causas de jurisdicción universal que puedan afectar intereses políticos. Y esto que digo de mi país creo que también es aplicable a muchos países, incluyendo España, que, como ustedes saben, ha retrocedido notoriamente en materia de jurisdicción universal cuando se alzaron las voces de los israelíes, de los chinos y de otros países, y ha prácticamente concluido o ha quedado reducida a su mínima expresión. Así que creo que la jurisdicción universal, que es una base muy sólida dentro del derecho internacional y que practican muchos más países de lo que ustedes creen, lamentablemente es objeto de presiones políticas que muchas veces la llevan al fracaso. Sí, sin entrar en la cuestión exacta que planteas, el mero hecho de que ese juicio está abierto en Argentina es un logro. Es un logro justamente del juez Garzón y del mundo que él creó. Él ayudó a crear la posibilidad de que cuando no haya justicia en el país de los hechos, por razones políticas, puede abrir la posibilidad de que otro país viene a suplir esa carencia.
La semana pasada yo fui citado por el juez Rus, que está investigando aquí los abusos de Guantánamo, porque en Estados Unidos, mi país, esos abusos no están siendo investigados, entonces España lo hace. Entonces, esas posibilidades se abrieron gracias a este juez Garzón. Y yo creo que el mundo en que vivimos es muy distinto por el actuar de la justicia española. Yo creo que sí estamos aquí todos en este caso es que tenemos desde el mundo de derechos humanos una gran deuda con la justicia española. Y estamos aquí para pagar un poco esa deuda que tenemos, por abrir esas posibilidades para justicia. Algo, la aparición del derecho internacional de los derechos humanos, de la jurisdicción universal del derecho internacional penal, muestra que hay cosas que en este mundo ya no se pueden seguir haciendo. Y ese mensaje queremos transmitirlo. Si no, ocurren otras. Este tipo de situaciones que se presentan con el juez Garzón, si el juez Garzón es castigado, no va a quedarse allí, van a ocurrir otras cosas. Algunas como las que usted señale, o quién sabe qué otras más. Pero el mundo de hoy no reposa en paz cuando este tipo de abusos ocurren. Perdona, repregunta. La pregunta fue bastante precisa. Si hemos llegado ya a este punto o no, Reed. Bueno, serían los españoles, serían vos en realidad decirlo. Bueno, yo creo que todavía no lo sabemos, ¿no? Precisamente lo que va a partir de lo que ocurra a partir de mañana es donde se está barajando si estamos en un callejón sin salida, ¿no? O no. Yo, de todas formas, siempre he sido muy optimista porque con el tema de los desaparecidos aquí han pasado muchas cosas en los últimos años, cuando habían estado muchos años sin ocurrir ninguna. E incluso esta, yo creo que tiene algo muy beneficioso para las víctimas de la dictadura, es la posibilidad de acudir, como van a acudir algunos como testigos ante un tribunal, a contar lo que les hicieron, ¿no? Quiero decir que eso, hasta en eso es positivo. Pero cuando se produjo la expulsión, quiero decir, todo el proceso, la admisión a trámite de la querella, es realmente cuando, bueno, pues Darío Rivas, que es el hijo de un alcalde de Castro Rey en la provincia de Lugo, a cuyo padre habíamos exhumado en el año 2005, pues decide ser el primero en interponer el 14 de abril del año 2010 ante un tribunal argentino pues esa demanda de justicia, ¿no? Porque él percibe desde allí que aquí se está cerrando una puerta, pero todavía yo creo que no está cerrada. Bien, como nadie pregunta, como ha dicho Emilio, yo, para los que no me conocen, soy José Antonio Martín Pallín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que ha procesado o va a sentar en el banquillo al juez Garzón, ya lo ha sentado por el caso Gürtel, y mañana por el caso de las víctimas de la represión franquista, y comisionado también de la Comisión Internacional de Juristas, con Pedro, el presidente, y con Belisario dos Santos, que ha sido ministro de Justicia del Estado de Sao Paulo, pues tenemos puesta nuestra atención por las razones que ya se han expuesto. Hay una cuestión que yo querría precisar, porque se ha manejado y se maneja mucho dentro de España, más o menos en términos académicos o en términos mucho más fuertes. Dice, ¿quién es el juez Garzón para saltarse la ley de amnistía, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho Hugo Relva, la ley de amnistía, basta con saber leer en castellano, solamente amnistía los delitos de intencionalidad política. Concretamente, para los que no sean o no quieran ignorar la realidad, que es muy peligroso siempre, para los crímenes de sangre de ETA que habían quedado fuera de la preamnistía del 76 y para la Brigada Político y Social.
todos los presos políticos habían salido ya por el decreto del 76. O sea, no había presos políticos, o sea, Marcelino Camacho, todos estos personajes estaban ya en la cárcel, en la calle, porque les habían aplicado la amnistía. En segundo lugar, esa amnistía, como saben los españoles y creo que deben conocer los extranjeros, tiene fecha de octubre de 1977. En abril de 1977, y no hace falta ser jurista para comprender esto, es asequible a cualquiera, España había firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y cualquier Estado que firma un pacto se obliga a cumplirlo. Y en ese pacto, el artículo 15 dice clarísimamente que estos delitos son imprescriptibles. Si el Estado español no sabía lo que firmaba, es un problema que tiene que subsanar el Estado español. Pero incuestionablemente se sometió al Pacto Internacional de Derechos Civiles, cuyo comité nos ha dicho ya en 2 ocasiones que tenemos que derogar la ley de amnistía. Nos puede gustar o les puede gustar o no gustar, pero cuando un país firma un pacto, tiene obligación de cumplirlo. Por tanto, la ley de amnistía es nula según el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Y después el tema de la competencia, que es un tema muy curioso, porque el Tribunal Supremo tiene desde hace 2 años, en una gaveta, como dicen mucho más elegantemente los latinoamericanos, la cuestión de competencia planteada por una jueza de Granada y el juez del Escorial, a 1 kilómetro del Valle de los Caídos, diciendo que ellos no son competentes cuando les han enviado la causa porque son delitos de jurisdicción universal. Los demás las han aceptado. Como esto plantea un conflicto negativo, porque la Audiencia Nacional dice que tampoco son competentes, en este país, cuando 2 jueces, ninguno de ellos quiere ser competente, resuelve normalmente el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo tendría que haber dicho hace 2 años quién es competente. Y el ser competente o no ser competente no es un delito. Y lo puedo decir desde una persona que ha resuelto pues, más de 1000 casos de competencia. Y le hemos dicho a un juez, mire usted no es competente, el competente es el otro. Y nunca se nos ha pasado por la cabeza procesar a un juez, porque le digamos que no es competente. Si lo hubiéramos hecho, se hubiera quedado en cuadro la judicatura, hubiéramos echado a la calle a más de 1000 jueces. ¿Por qué al juez Garzón se le reprocha como dato de incriminación y posiblemente de prevaricación? Digo, y recalco lo de posiblemente el que no sea competente. Bueno, pues que lo respondan mis excolegas de la Sala Segunda cuando pronuncien la sentencia. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahora. Emilio, yo soy menos optimista que tú con estos juicios. Sí creo que en uno de los 3 por lo menos puede caer Garzón. ¿Qué va a ocurrir después? ¿Qué puede ocurrir por vuestra experiencia? ¿Y está prevaricando la justicia española en este momento? Bueno, en la persona de Garzón no sé, pero la imagen de España, o sea, basta leer la prensa internacional para ver qué daño ese caso está haciendo a la imagen de España y de su justicia en el mundo. Garzón, yo no tengo dudas de que él va a encontrar, como lo ha hecho en la Corte Penal Internacional, etcétera, pero es la imagen de España como un Estado democrático en Europa que está siendo vulnerado aquí. Como dije, es la primera vez en la Unión Europea que un juez está siendo procesado por aplicar el derecho internacional. Es una cosa que, más allá de la personalidad de Garzón, no se entiende en el mundo. Y yo creo que el daño aquí se está haciendo la justicia española a sí mismo. ¿Qué puede pasar? Bueno, los abogados lo sabrán. Si hay recurso en la Corte Constitucional, me parece que van a la Corte, y seguramente a la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, que va a aplicar el derecho europeo y el derecho internacional.
Sí, yo quería decir, si este hecho, cualquiera de estos hechos, de estos juicios, concluye en un acto que pueda considerarse como una ruptura de las obligaciones internacionales de España, pues siempre quedará el recurso al juez Garzón de acudir ante las instancias internacionales para hacer valer sus derechos fundamentales que se le niegan en las instancias españolas. Y eso, aparte de que las complicaciones que tendría desde el punto de vista operativo, dejarían bastante mal parada el prestigio de España como respetuoso del Estado de Derecho. Una cosa que me gustaría añadir lo que estaba comentando Reed Brody. Estabas diciendo que quedará muy afectado la justicia española por este caso. Yo como corresponsal tengo la impresión que el escándalo sentimos nosotros desde el extranjero sobre lo que está pasando en España, pero dentro de España no lo sienten igual, no ven el mismo escándalo que está comentando usted. ¿Está de acuerdo con esta observación o no tanto? Bueno, eso no es para yo responder, yo soy justamente de fuera. ¿Por qué nosotros lo vemos un escándalo que no se vive tanto dentro de España? Bueno, yo creo que muchos españoles, es una valoración personal, lo ven como una cosa derecha-izquierda, como una cosa de siempre, que aquí hay el país, que aquí hay el mundo, que ahí a la derecha y a la izquierda, ahí Garzón. Pero no lo es. Mira, si a un juez en Venezuela que hiciera lo mismo con Chávez, yo creo que no es una cuestión mucho más fundamental que eso, y que tal vez los españoles están tan en esa automaticidad binaria que no lo ven, yo no sé. Tengo la misma percepción. Quizá aquí la gente que vive en este país tenga necesidades más acuciantes, ¿verdad? Que son de público conocimiento que un proceso judicial. Pero no obstante eso, yo creo que este proceso judicial tiene una gravedad enorme. Y no en vano nuestras organizaciones desde Bruselas, Caracas y Buenos Aires nos envía a cubrir, a seguir un juicio de esta magnitud. Yo creo que eso es demostrativo de cómo la comunidad internacional, en este caso las organizaciones no gubernamentales, el grado de importancia que le atribuimos a este proceso. Yo creo que sería un antecedente muy penoso para la justicia española, una nueva mácula. ¿En total cuántos observadores internacionales van a poder al juicio? ¿Se sabe la cifra? Que tengamos noticia estas tres organizaciones. No sabemos si vendrá alguna Bueno, más. pocos, pero buenos. Yo creo que la primera vez que cuando pedimos la posibilidad de observar el juicio, nuestros enlaces tuvieron la impresión que era la primera vez que se mandaran a España observadores internacionales para participar en un juicio, y demoró en contestar, pero fuimos finalmente admitidos por la Corte Suprema de Justicia como observadores. Los tres van a estar mañana ahí en el Tribunal Supremo. La primera vez en democracia. En democracia, claro. Claro. A ver. Sí, una última pregunta. Yo entiendo que si se le declara culpable, aquí el juez no tendrá posibilidad de recurso dentro de España, porque ya no hay instancia más allá del Supremo. Él no puede apelar, digamos, a otra instancia dentro de España. Y la pregunta es si como juristas a ustedes les parece que esto también es injusto, que en un juicio no hay posibilidad de recurso dentro del mismo país. Eso plantea problemas, porque de acuerdo con estándares internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que en toda causa criminal el acusado tiene derecho a una apelación ante una instancia superior.
el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos no tiene una disposición igual, sí la tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha habido fallos en América de juicios que por fuero han ido solo a la Corte Suprema, entonces Corte Suprema de Justicia en mi país, por ejemplo Venezuela, que declararon que violaba la Convención Americana por no haber un recurso ante un juez superior. Ahora, obviamente, esta es una parte importante, pero no es lo medular de la infracción al derecho internacional en el que habría incurrido España si por este caso en particular al juez Garzón se le condena, porque realmente se estaría ante una ruptura bien grave del derecho internacional. Bueno, mi organización, la organización que represento es una organización de cobertura universal, basada en Ginebra, pero como vengo de América y tuve el honor de presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puedo decirle que en ese nivel se han juzgado muchos casos en relación con las amnistías y las autoamnistías, y que hay una experiencia bien valiosa, particularmente en los casos de Perú y Argentina. En el caso del Perú, a Perú se le condenó por el caso Barrios Altos y por la amnistía que hubo en el caso Barrios Altos. Sobre la base de la decisión de la Corte Interamericana, el Perú anuló la ley de amnistía y juzgó al presidente Fujimori, al expresidente Fujimori. La Argentina, por su parte, aplicando la Corte Suprema Argentina, que es para mí un ejemplo en esta materia, aplicó a la Argentina la sentencia de Barrios Altos, que era contra Perú, y declaró sobre la base de los principios de Barrios Altos que las leyes de obediencia debida y de punto final que se dictaron para favorecer a los delitos cometidos durante el proceso argentino eran radicalmente nulas, y reabrió los procesos contra los militares responsables de estos hechos. De manera que esto es conocido en el derecho internacional, es aplicado en el derecho internacional, y no dudo que las condenas desde el punto de vista jurídico y judicial internacional a España no se harían esperar. Yo tengo unas dudas de término judicial, entonces quizás sería para si el señor Níquez me puede explicar un poco el tema, o quizás el señor Martín Pallín. En el caso de la memoria histórica, el juez Garzón intentó abrir proceso penal contra personas que están muertas. Eso entiendo que según el ordenamiento jurídico español, el de casi todo el mundo, es imposible, porque la muerte extingue la responsabilidad penal, no civil, pero penal sí. Entonces entiendo, sí, les quiero preguntar si me equivoco. ¿Es eso correcto o se puede hacer eso? No es correcto, porque la extinción de la responsabilidad criminal no se puede hacer en el aire, hay que hacerla dentro de un proceso penal. Para que a una persona se le extinga la responsabilidad, lo primero que hay que hacer es abrirle un proceso. Una vez abierto un proceso y comprobado por un certificado de defunción que ha fallecido, y suponiendo que sea el autor de los hechos, por supuesto, pues se le declara extinguida la responsabilidad criminal. Aquí en España, como saben muchos de ustedes, se han hecho muchas bromas diciendo que el juez Garzón, cómo se le ocurre pedir el certificado de defunción de Franco, que es bastante conocido, que ha fallecido, ¿no? Y bueno, pues esas